Hola, mis amigos. Buenos días, hermanos, hermanas, familiares. Sean bienvenidos al espacio del resumen diario de Ven Sígueme. Hoy les habla su amigo Ismael Parra. Quiero darle gracias a todos mis hermanos que están escuchando en el día de hoy, que han hecho un pequeño espacio, un esfuerzo para poder apoyarse un poco en lo que hacemos diario con este resumen del manual Ven Sígueme. Bueno, mis queridos amigos, hoy vamos a comenzar con esta parte importante del manual. Cristo vive. Este es el subtítulo de la clase de hoy. Hoy, pues, si ustedes han visto la parte del manual, hay que leer Doctrinas y Convenios, sección 29.5, sección 38.7, sección 62.1, sección 76, 11 al 14, sección 20, sección 24 y sección 76, versículos 11 al 14 y 20 al 24 y sección 110, 1 al 10. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan importante que veamos estos versículos? Pues sencillamente hablan de dos cosas que para nosotros de repente no los hemos tomado en cuenta. Pero, hermanos, el tomar en cuenta dos testimonios. Bueno, mis queridos hermanos, si hay algo que caracteriza el antiguo Israel, era que las revelaciones a los profetas eran constantes, tal cual en la actualidad. A medida que iban pasando los profetas o las generaciones o las dispensaciones, estaba durante el profeta, desde Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, profetas que tuvieron cierta relevancia en todo lo que se hizo en el tiempo en que estuvieron. ¿No se han puesto a pensar por qué el Señor decidió que se comunicaría por medio de revelaciones a los profetas? Y a nosotros de otra manera, no tan amplia y abiertamente, porque estamos tal vez en un nivel no inferior, pero un nivel diferente a los profetas. A nosotros se nos da la oportunidad de recibir revelaciones personales, ¿verdad? Por medio de escrituras, por medio de sueños, por medio de mensajes de los líderes, a través de la liaona o del discurso de las conferencias. Si pensamos bien, no tendría mucho sentido, ¿verdad?, que el plan sobre el plan de salvación no sería no tendría sentido, valga la redundancia, si el Señor viniera todos los días y se comunicara con los profetas o con nosotros directamente, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué serviría el plan de salvación si tenemos una comunicación directa con Él, de tal manera que lo viéramos, de tal manera que lo escucháramos y de tal manera que prácticamente hiciéramos, por muchas razones, ya no por testimonio, sino por conocimiento, hiciéramos las cosas, ¿verdad? La lección de hoy nos sugiere que pongamos mucha atención en el testimonio del profeta José Smith y en el testimonio del Señor Jesucristo. A medida que el profeta José Smith, ¿verdad?, dice que vio al Señor, que tuvo revelaciones, que el profeta Moroni le entregó las planchas de oro
que se le dio otros artículos para que él pudiera hacer la traducción, toda esa cantidad de cosas y más, todas las revelaciones que tuvo por medio del Doctrina y Convenio, o sea, después de haberse recopilado. Entonces, si no se han dado cuenta, ¿verdad? Ahí estamos, ahí es la clave del asunto, porque para creer las cosas necesitamos testigos, ¿verdad? Para sostener la tesis de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la verdadera sobre toda la faz de la tierra, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos testigos? Por esa razón existen dos testigos esenciales o importantes. Aparte de José Smith, que tuvo más de una veintena de testimonios o de personas de buen nombre, de personas que dieron buen testimonio de él y de su conducta, y también dieron testimonio de que vieron las planchas y muchas otras cosas. O sea, que no es una cosa que él se haya puesto de acuerdo con todo el mundo desde que tenía 14 años y le haya pagado a todo el mundo para que dijeran que tenía la razón o que tenía la verdad. A medida del tiempo la gente se fue dando cuenta y fue siendo testigo esencial de esa verdad que él dio para todos nosotros. Si creemos que el testimonio de José Smith es verdadero, entonces tenemos un buen argumento para decir que las cosas que le fueron entregadas, lo que vio, lo que oyó y las cosas que se le pidieron que hiciera, entonces son ciertas, son verdaderas. Ya tenemos un testimonio de que la Iglesia de Jesucristo es verdadera, pero nosotros decimos tal vez un poquito irreverentemente, si hablamos con el papá de los helados, el padre de la creación, si hablamos con el Hijo, el Señor Jesucristo, el testimonio que Él dio, el unigénito. Todo cristiano que crea en Dios cree que existe, y porque están en las Escrituras, un hijo bueno, un hijo todopoderoso, parecido al Padre Celestial, ¿verdad? Que un hijo que ayudó en el proceso de la creación, ¿verdad? En la creación del hombre. Un hijo benevolente, justo y sobre todo con la misericordia que ningún ser humano podría tener la capacidad de entender. Mis queridos hermanos, desde el principio de las primeras apariciones y en casi todos los capítulos de las revelaciones, hablando de Doctrina y Convenio, el mismo Señor Jesucristo decía, he aquí, ¿verdad? O heme aquí. Y él testificaba de su propio testimonio, testificaba del Evangelio y testificaba de su Padre. Y él dice, él es el que vive, que existió desde el principio. Cada final, o casi todo, no vamos a decir que todos los finales de cada capítulo de Doctrinas y Convenios, el mismo Señor Jesucristo testifica del Padre y de las cosas que Él tiene, de su poder, de su autoridad y por supuesto del amor por sus hijos. Voy a hacer un pequeño resumen rápido de todas las cosas. Claro, es que tendría que durar mucho tiempo para desde el capítulo 1, decir todo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 138, que son algunas de otras revelaciones que se tuvieron, en las que el Señor dice cosas pero claves. Pero voy a comenzar con el capítulo 4, por comenzar por uno, pues. Al final del capítulo 4 dice, él da instrucciones de cómo y cómo o con qué cualidades se califica a los hombres y mujeres que quieren estar y trabajar en esta obra.
y nos insta que el método de orar es el básico, y el método de pedir y de agradecer es el apropiado. Más adelante, la sección 20 da instrucciones sobre el método sencillo y normas y procedimientos que hay que seguir para cuando uno se muda de un sitio a otro. Actualmente podemos decir que nosotros tenemos algo que se llama la recomendación para el templo. ¿Sí? Bueno, en sección 42, el Señor instruye sobre ciertas leyes y sobre todo las leyes de conducta que hay que tener en la iglesia y a los líderes. Las cosas que deben hacer y decir y cuáles no y cuáles sí. Cómo aplicar la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Y algunas otras instrucciones adicionales. En el capítulo 46, el Señor habla acerca de los dones y para qué son y para quién son. Y en el capítulo 50 aclara la doctrina sobre los espíritus que andan aquí en la tierra, que no son los buenos, y aconseja cómo manejar este asunto. Y consuela, al final da unas palabras de consuelo para todos sus hijos. En el capítulo 38 dice que sus ojos están sobre nosotros y en medio de nosotros, y nosotros no lo vemos. En el capítulo 62, en el versículo 1, dice que Él es Jesucristo, nuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Y en el último versículo dice que queda de nosotros hacer estas cosas, que según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu, y estoy siempre con los fieles, dice. Amén. En la sección 84 está el juramento y convenio del sacerdocio, su explicación, bendiciones y maldiciones para aquellos ¿verdad?, que no honran dicho sacerdocio, y muchas cosas sobre la conducta e instrucciones de los líderes y apóstoles. En la famosa, diría yo, la sección 89, el mandamiento con promesa. Si cumplimos con esta ley, cabe acotar, y vamos a hablar, de la ley de salud de la iglesia, pero ¿saben qué? Yo lo tomé como, imagínense lo que el Señor dijo, y lo voy a decir. Si nosotros seguimos lo que dijo el profeta, de seguir las indicaciones de bioseguridad, dice el Señor, y yo el Señor les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como los hijos de Israel y no los matará. Y estoy seguro que esa promesa va con todos nosotros, si seguimos, por supuesto, las indicaciones. Mis amigos, mis queridos hermanos, José Smith dice la verdad. Bueno, si dice la verdad, les aseguro que en su testimonio, después de haber sellado con su sangre, él selló con su sangre ese testimonio. Creemos que esto es cierto. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Selló con su sangre ese testimonio. Y Él, después de haber sido resucitado, nos insta a través del libro de Mormón, de la perla de gran precio, de doctrina y convenios, de la Biblia y todas las revelaciones modernas, que Él vive, que Él está aquí, que Él está en su trono, que está con el Padre, pero que a medida que pasan los días, instruye a sus siervos los profetas, y a su vez ellos nos instruyen a nosotros. Mis queridos hermanos, testifico
que Él es el gran yo soy. Él es el unigénito, el primogénito, el que vive, que esta es su iglesia, que no me cabe ninguna duda, que si nos instruimos correctamente, sabremos toda la verdad. ¿Se dan cuenta que es de suma importancia considerar estos dos testimonios? Mis queridos hermanos, es por esto que declaramos que el plan de salvación no fue hecho por el hombre, ni por hombres, sino por la mano del Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito, el Salvador del mundo, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, gracias por escucharme, gracias por participar conmigo, gracias por sus buenos deseos, gracias por sus bendiciones e intenciones buenas que tienen hacia mí. Gracias por apoyarme, de verdad me siento muy honrado, me siento muy humilde por estar con ustedes a través todos los días, de lunes a viernes, ayudándoles, poniendo un poquito de arena con respecto a su testimonio. Me siento feliz por ustedes y me siento tranquilo por mí. No obstante, aquí estamos, seguimos adelante. Que sean felices, hagan bien y no miren a quién. Hagan, por supuesto, servicio al que necesita. Y sobre todo, sirvan a los que están al lado suyo, sus familiares, sus amigos, sus hermanos. Bueno, se les quiere mucho. Nos vemos mañana. Vamos a ver mañana, gracias a Jesucristo, resucitaré. Eso es una doctrina, mañana la veremos. Bueno, chao, hasta luego.